Hola, buenas tardes a todos, a todas, a todos quienes nos escuchan hoy. Esto es Radio Bacana, la emisora virtual de la Corporación para el Desarrollo Regional. Hoy, como pues pudieron ver, el programa es El Camino del Cambio, a propósito del informe de derechos humanos a 2 años del actual gobierno. Este informe es sobre la situación de los derechos humanos, la paz y la democracia en el segundo año del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez. Fue realizado por organizaciones que promueven los derechos humanos, que son la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo y la Alianza, organizaciones sociales y afines por una cooperación para la paz y la democracia en Colombia. Este informe está estructurado como en 4 líneas gruesas de investigación y análisis. Uno es política social, derecho a la vida, otro tiene que ver sobre las regiones y otro se concentra en un análisis frente a los poderes del Estado y un poco cómo ha incidido estos poderes del Estado en la gobernabilidad del gobierno que se ha autodenominado el gobierno del cambio. Dedica una gran parte del informe también en general a hablar sobre los desafíos de la paz total, una de las principales banderas del actual gobierno, como sabemos, y que ha tenido bastantes problemas por los bloqueos de la derecha, la falta de compromiso de algunos actores armados y también pues una falta de pedagogía con la opinión pública. A propósito de esto, pues vale la pena mencionar que hace algunos programas compartimos la carta que enviaron organizaciones del movimiento social a nivel nacional exigiendo la reactivación de los diálogos con el ELN. Y bueno, recientemente se anunció que el próximo 19 de noviembre se reactivan. Esto después de que el gobierno decidió congelarlos en septiembre debido al ataque del ELN en el que mataron a 2 policías. Pero bueno, entonces ahí también importante volver a tener en el panorama como la activación también de la participación del CNP, que va a cambiar frente a lo que significa la reactivación de estos diálogos y pendientes pues también de lo que va a pasar en relación con lo de la paz total y los diálogos con los otros grupos como el Clan del Golfo, las autodefensas gaitanistas de Colombia, en general las bandas criminales y las disidencias. Bueno, ese es como el panorama general de este informe que pueden encontrarlo. Hay una versión como de un resumen, está en PDF en internet, pueden buscarlo así, El Camino del Cambio, informe de derechos humanos sobre la situación de derechos humanos, la paz y democracia. Pueden buscarlo, hay maciarlo, hay datos pues estadísticos sobre cómo va la gestión del gobierno, análisis de investigación también y por supuesto las recomendaciones que hacen las organizaciones sociales y de derechos humanos y que permite entender un poco cómo estamos ahorita, dónde podemos ubicarnos también como movimiento social para presionar, para exigir y para acompañar las transformaciones a las que se espera llegar un poco impulsadas durante estos 20 meses de lo que queda de gobierno, más o menos, no son 20 meses. Y ya para entrar pues en lo particular del informe, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Karen, por lo regular lo que hacemos es que la persona pues se presenta con su nombre si quiere, la organización, de qué territorio viene y todo lo que crea es importante contarnos de vos para saber desde qué orilla también es la voz que vamos a escuchar hoy y desde qué también contexto es la voz que nos acompaña. Entonces el micrófono es todo tuyo, bienvenida y gracias por sacarnos tiempito para acompañarnos a hablar sobre este informe. No, muchísimas gracias, Erika, por invitarnos, por invitar a la Plataforma Nacional de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. Mi nombre es Karen Castro. Yo hago parte del equipo técnico de la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano, que es una red que articula organizaciones étnico-territoriales y jurisdicciones eclesiásticas en la región del Pacífico, y hago parte de la Coordinación Nacional de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, que articula más o menos más de 130 organizaciones defensoras de derechos humanos a nivel nacional, y que tiene como objetivo fundamental la defensa de los derechos humanos, especialmente de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y de la naturaleza.
Bueno, gracias por esa presentación. Karen, preguntarte, bueno, más sobre la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, y también para quienes nos escuchan, ¿por qué deciden juntarse organizaciones? ¿Cuál es el quehacer de esa plataforma? Un poco que nos contés de cómo se organizan y cuál es una ruta de trabajo de una plataforma como esta. Bueno, la plataforma ya lleva más o menos 30 años y decide organizarse o decide generar como un espacio donde las diferentes organizaciones a nivel territorial puedan articularse en una agenda común de defensa, especialmente de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, porque en ese tiempo, pues sí, había muchas organizaciones a nivel territorial, pero no había una agenda común que permitiera articular el trabajo territorial con el trabajo nacional, especialmente de aquellas organizaciones que venían haciendo todo un trabajo de litigio estratégico de incidencia política. Entonces, digamos que ese es como el origen de la plataforma. Nosotros principalmente, digamos que trabajamos en 4 grandes ejes. El primero de ellos es pues tejiendo red, es decir, digamos, uno de los propósitos de la plataforma es fortalecer los procesos organizativos que hacen parte de la plataforma, pero también nos articulamos con otros procesos. El segundo eje es lo denominamos derechos sociales y políticas públicas, en tanto que desde la plataforma se generan documentos técnicos, propuestas y lineamientos de política pública frente a los derechos sociales, económicos, culturales, ambientales y de la naturaleza. Tenemos otro eje que es crisis climática y derechos, es decir, cómo en el escenario de la crisis climática y del cambio del cambio ambiental, de la crisis ambiental y del cambio climático, eso cómo juega con los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y de la naturaleza. Y tenemos una nueva línea, digamos, muy reciente, que es todo el tema de paz y derechos también, ¿cierto? O sea, en el entendido de que si se mantiene el conflicto armado, pues es muy difícil que los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y en general los derechos humanos pues puedan tener un goce efectivo. Vale, Karen, una preguntita frente a ese camino que a veces, digamos, apostarle a las transformaciones, a colectivizarse, organizarse, a veces es un poco desalentador, ¿no? Porque como se presentan los panoramas y los contextos, parece que no hubiera mucho que hacer. Entonces contarnos, que también es como una de las preguntas que solemos hacer con las organizaciones que invitamos, que podamos hablar como de esas victorias, de esos logros que se han tenido, como para motivarnos también y mantener el fuego y decir, bueno, si es una perspectiva importante, organizarse, juntarse, seguirle camellando a esto. ¿Cuál dirías que, por ejemplo, dentro de esta agenda que tienen, eso que nombrabas ahorita del litigio estratégico para la incidencia política, cuáles han sido como esos logros, esas victorias, que nos pudieras compartir algo? Bueno, yo creo que los principales logros es, digamos, poner en la agenda pública la importancia de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que hoy se ven reflejados con una agenda amplísima de reformas sociales que, digamos, este actual gobierno recoge e intenta implementar. Entonces, por ejemplo, hay contenidos de las reformas que hoy se están desarrollando, que han venido siendo posicionados por la plataforma, y no solamente por la plataforma, en general, por todos los procesos organizativos en defensa de los derechos humanos. Otro de los logros es visibilizar a nivel internacional también la situación que hay en los territorios, no solamente Colombia en general, sino especialmente todas las regiones. Y por ejemplo estamos hablando del informe especial que se hace a Naciones Unidas de Derechos Humanos, los informes alternos que se hacen de derecho, especialmente a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que ahorita, digamos, vamos a presentar ya un informe alterno el próximo año. Y yo creo que otra gran victoria es lograr constituirnos como un movimiento, ¿cierto? Es decir, podernos juntar, y eso ya es en sí mismo un gran avance. No es el sentir que no estamos solos ni solas en este proceso.
Alimentarse los fueguitos. Sí, sí. Ahí. Hay muchos fueguitos y digamos que las plataformas, no somos la única, en Colombia hay 3 grandes plataformas que articulan organizaciones sociales defensoras de derechos humanos, todas 3 tienen un énfasis distinto, el de nosotros es especialmente los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y de la naturaleza. Otros tienen otros enfoques más de derechos civiles y políticos, pero este sí es, digamos, como el plus que tiene esta plataforma. Epa, y vamos dimensionando un poco también, ¿no?, cómo están las organizaciones sociales a nivel nacional de juntanza, ¿no? Y entendiendo también un poco cómo funciona esa incidencia política, ¿no?, que va desde los territorios pues también hacia lo nacional. Ya para entrar un poquito en materia como del informe, preguntarte justamente por esas plataformas, cómo se toma la decisión de juntarse a hacer un informe, para qué un informe, cuáles son las expectativas cuando se presenta un informe, y también si puedes contarnos un poco de cómo se produjo, ¿no? En qué consiste, qué es lo que toca que hacer para generar un informe, ¿no? Bueno, hay que decir que este Informe Nacional de Derechos Humanos que se hace a los gobiernos nace en la época de Uribe. Nuestros primeros informes se llamaban El embrujo del autoritarismo, y nace pues en el marco de un contexto de agudización de la violación de derechos humanos, una crisis humanitaria en los territorios, y allí las plataformas deciden hacer un informe que dé cuenta de en los diferentes ámbitos de los derechos humanos, cómo estaba el gobierno. Eso ya es un largo camino. Y actualmente ya tenemos este segundo informe. Hicimos el primer informe como corresponde al año del actual gobierno. Este informe que acabamos de presentar es del segundo. ¿Y cómo funciona? Más o menos sabemos que siempre se debe presentar el informe en el día, pues como en el marco del Día de los Derechos Humanos. Entonces más o menos empezamos a trabajarlo, a pensarlo desde en el mes de mayo, julio, no, un poco antes, abril, digamos, siempre se presenta en octubre o noviembre, así que el trabajo empieza, las concertaciones empiezan más o menos unos 6 meses antes. Las 3 plataformas se reúnen, las vocerías de las plataformas, hacemos un documento de términos de referencia, invitamos a las organizaciones que sean, digamos, que tengan una experticia en cada uno de los ejes que se piensan abordar en los informes, y empieza pues todo un proceso, se arma un comité editorial y empieza pues todo un proceso de revisión de los informes y bueno, y de concertación pues con las organizaciones que les escriben, y ya todo el proceso de socialización cuando ya sale. Contarles que estuvimos en ese proceso de socialización acá en Cali, no sé si era la primera vez que se presentaba. No, ya se han dado. Normalmente se hace un primer lanzamiento a nivel nacional. Okay. Ese ya se realizó en la ciudad de Bogotá. Okay. Y luego empezamos territorialmente a hacer los procesos de socialización. Entonces se hacen en los llanos, se hacen en el Caribe, se hacen en el Pacífico, se hace en el sur del país. Entonces este es uno de los muchos que hacemos para tratar de socializar, y hay que decir que este es un trabajo conjunto de las 3 plataformas, esto es lo que nos junta. Pues ahí estuvimos en esa presentación. Bueno, ahorita, no, de una vez más bien preguntarte por lo que te decía ahorita de las expectativas, ¿qué se espera lograr cuando se hace un informe, no? Como que, ¿qué es lo que se espera que ocurra con un informe? Bueno, lo principal es hacer un balance realmente de cómo está el estado de los derechos humanos durante la etapa de gobierno que se quiere analizar, y dar recomendaciones. Y esas recomendaciones pues van dirigidas a los tomadores de decisión y de todas las ramas, porque hay algo particular en este último informe, y es que se incluyó en el análisis todos los demás estamentos del Estado más allá del propio gobierno, ¿cierto? O sea, también hay un análisis sobre la rama judicial, hay un análisis sobre la rama legislativa, hay un análisis sobre los órganos de control, y cómo y esta perspectiva de Estado permite entender
cuál es la responsabilidad de ese Estado frente a la protección de los derechos humanos. Yo siento que eso es un gran avance en este informe, es una novedad, y lo que se intenta y se espera es colocar en la agenda pública, especialmente las tomas de decisión, acciones que permitan, digamos, elaborar políticas o planes o programas o acciones de gobierno que se dirijan a restablecer o a fortalecer aquellas cosas que vemos como que está impactando los derechos humanos. Epa. Karen, y pregunta, ahí justo lo mencionabas, ¿no? Hay una diferencia, y también lo nombraban el día de la presentación acá en Cali, entre Laberintos del Cambio, ¿no? Que fue el que se elaboró del primer año, y que es Los Caminos del Cambio, ¿no? Y cómo se da ese vuelco a hacer un análisis como lo hablamos ahorita de la incidencia de cada una de esas partes que constituyen el Estado, que me parece como muy chévere y muy curioso también, porque siento que ayuda a entender cómo no depende solamente de una figura presidencial, por ejemplo en este caso donde está puesta de cierta forma la Esperanza o la vicepresidencia, sino cómo incide en cada uno de los órganos estatales, pues también, no, más bien cómo inciden las posturas que puedan tomar o las acciones que puedan tomar cada uno de los órganos estatales. Entonces ahí hacerte una pregunta, porque digamos hay críticas a ciertas de estos organismos, ¿no? Como el papel que ha jugado el Congreso, la Corte Constitucional y la Procuraduría, por ejemplo, y otros. Digamos, estos organismos atienden, por ejemplo, a los informes. Se espera que también haya un recibimiento, de verdad, tienen un diálogo con las organizaciones sociales, con las plataformas de derechos humanos, hacen una revisión de recomendaciones, por ejemplo, porque acá en este informe se les hace un llamado bien específico. Entonces, ahí preguntar eso, justamente de si se logra tener incidencia en estos organismos. En este gobierno, digamos que este gobierno ha estado mucho más abocado a la escucha de lo que las organizaciones sociales, específicamente las plataformas, tenemos que decir, ¿cierto? Pero una cosa es la escucha y otra cosa es la toma de decisiones, pero por lo menos, digamos, sentimos que leen los informes, eso nos pasó en el informe anterior. Habrán cosas que gusten, habrán cosas que digamos que de los que se distancian, que no gustan, pero por lo menos sí sentimos que por parte del gobierno, digamos que se ha tenido una escucha atenta. Ahora, frente a la rama legislativa, a la rama de por ejemplo, del Ejecutivo. Del Ejecutivo. No, el Ejecutivo es lo del gobierno. Sí, exacto. No, la rama judicial, por ejemplo, o los órganos de control, digamos que sí son más reticentes porque tampoco hay una cultura de que hayan procesos que les estén haciendo como una especie de seguimiento y evaluación, porque mira que los otros informes anteriores era la rama ejecutiva. Entonces digamos que también hay un cambio y eso va a terminar, yo espero próximamente en informes futuros, de que también tengamos a sectores de estas ramas, de las diferentes ramas del Estado, pues también en la mesa con atenta escucha. Pero digamos que es un gran avance y era algo que no había hecho el informe, pero yo siento que eso corresponde a un contexto, y es que hoy más que nunca en este gobierno, especialmente este gobierno, podemos ver la radiografía de los diferentes estamentos del Estado. Digamos que antes, como tenemos un régimen presidencialista, digamos que muchos de los presidentes que habían llegado con una fuerza política muy fuerte, ¿sí? Con un apoyo grande, una mayoría en el Congreso, digamos eso que uno le denomina las élites políticas, pues digamos estos presidentes pertenecían a estas élites políticas. Entonces digamos que uno veía un Estado como monolítico, ¿no? Ajá. Como que uno veía que todo era como que estaba muy amalgamado. En este gobierno especialmente, pues uno sí observa efectivamente qué cosa hace qué estamento. Y entonces, claro, uno empieza a decir, hay que hacer por cada estamento el análisis específico sobre cuál ha sido su papel frente a la garantía de los derechos humanos, y yo siento que eso pues
No había pasado en otros gobiernos, eso no se tenía en un contexto político y bueno, se dio acá y creo que eso amplía la mirada sobre la responsabilidad no del gobierno, sino del Estado de garantizar los derechos humanos, porque los debe garantizar específicamente el Estado. Un gobierno pues pasa 4 años, pasan sus políticas, pero lo que queda es efectivamente las instituciones y en este caso el Estado, y ahí es donde hay que hacer el seguimiento. Epa, creo que sí, ha estado bien importante eso. Bueno, pese a todo lo que pase, a la final creo que aprendimos mucho también de cómo funciona el Estado, ¿no? Creo que sí, tal cual lo has dicho, la forma en la que está pasando, digamos que estamos viviendo como ese clima político, por decirlo de alguna forma, pues ayuda a entender pues a dónde toca que hacer presión, también cuáles son los organismos donde hay que tener incidencia también, y pues dimensionar un poco pues también cuál puede ser nuestro papel dentro de todo este aparataje. Ahí pues mencionar, aprovecho, la idea era como poder conversar con Alberto Yepes también por llamada, él tuvo que viajar a Bogotá, no, al final no pudimos concretar, pero pues había como la promesa de que también pudiéramos tener voz acá. Él es como el coordinador del observatorio de la plataforma Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, estuvo acompañando también la presentación del informe, pero bueno, entonces quería contarles eso, por eso no pudimos tenerlo hoy, no logramos hacer la llamada, pero voy a mencionar como un par de cosas que se nombraron a propósito de esto que estamos diciendo. Bueno, resaltar algo que me pareció importante que ustedes nombraban, era la importancia de la autonomía, ¿no? Como esos llamados que han tenido cuando presentan el informe, unos porque no, es que le falta ser crítico con el gobierno, otros no, es que fue demasiado duro y no se dimensiona, ¿no? Que siempre hay eso, y como creo que también habla bien de la autonomía que pueden ejercer las plataformas frente a apoyar lo que está bien y criticar lo que no está funcionando, ¿no? Tal y como lo decían ese día. Y voy a hacer como mención de unas anotaciones que saqué, por lo que creo que es también importante revisar el informe de cara a entender el funcionamiento del Estado, y con relación a lo que ahorita nombraba Karen, ¿no? La problemática de la caída del recaudo fiscal, ¿no? Hay una estrategia de evaluación del ingreso fiscal, según se mencionaba también, una estrategia para buscar que no se invierta también al interior del país, pues que básicamente eso genera que no haya luca para la inversión social. Se hacía una mención sobre el papel de los medios de comunicación social, los medios masivos de comunicación para incidir negativamente en la opinión pública. También, como pues ya sabemos lo que ha sucedido en el Congreso, a la final son pues los grandes conglomerados empresariales quienes terminan teniendo el poder al interior, lo que bloquea, como hemos visto, todo el tema de que puedan pasar las reformas. Justamente también el papel que ha tenido la Corte Institucional para que las pocas reformas que pasan pues sean bajadas en el camino, el papel que ha tenido la Procuraduría, y bueno, ahí digamos que dejó provocado un poco esos temitas ahí para que se vaya a revisar el informe y también dimensionemos pues qué ha hecho también que a la fecha, pues según también el mismo informe, pues se haya avanzado, por ejemplo, para lo que tiene que ver con este año, hasta creo que el 70% se nombraba ahí que ha sido el avance, y pues que no se está logrando avanzar como se esperaba en lo que tiene que ver con el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno. Y decirles que entonces con Karen nos vamos a entrar ya a lo que tiene que ver con lo territorial, que hace parte también con su camello, específicamente desde la plataforma y desde la organización que todavía no me aprendo el nombre. La Coordinación Regional del Pacífico Colombiano. Del Pacífico. Que a propósito, un poquito más, que a propósito, nuestro coordinador ha recibido el Premio Nacional a Toda una Vida de Derechos Humanos este año. ¿Quién es la coordinadora? El coordinador es el padre Albeiro Parra Solís. Él es un cura, ha estado, digamos, más de 30 años caminando los territorios con las organizaciones étnicas en el Pacífico, y bueno, estuvo en la época más dura, más recia del conflicto armado entre los 90 y los 2000 en el Pacífico, entonces por eso se
por el reconocimiento de ese trabajo y sobre todo el impulso de los procesos organizativos y de las iniciativas de paz territoriales que, digamos, se le hace el reconocimiento que es a él, pero también es como todo un proceso del Pacífico en términos de resistencia, pero también de resistencia, de lucha y de apuestas por construir paz en medio del conflicto. Pues felicitaciones al padre. Al padre. Felicitaciones al padre y pues ahí que siga luchando, por favor. Sí, y que se necesitan más. Que se siga alentando también a que surjan más de estos liderazgos en los territorios. Y también, bueno, preguntarte un poco, esta coordinación también se compone por varias organizaciones. Sí. ¿O cómo camella la coordinación? Sí, al igual que la plataforma, entonces mira, a nivel nacional, entonces está la plataforma y la plataforma la integran diferentes organizaciones a nivel territorial. Muchas de ellas, como nosotros, también a nivel territorial integran otras organizaciones. Entonces, si decimos que son más de 100, pero muchas de ellas integramos otras organizaciones, pues eso puede multiplicarse por 4, por 5, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, somos una organización que hace parte de la plataforma, pero nosotros están más de 17 organizaciones, entre organizaciones étnico-territoriales y jurisdicciones eclesiásticas, que hay que decir que esta es tal vez la única organización a nivel nacional que logra articular procesos organizativos con procesos de iglesia. Y digamos, esto lleva un caminar de más de 30 años, entonces, por ejemplo, todo el apoyo que ha tenido la iglesia en el Pacífico, caminando la Ley 70, con los procesos organizativos indígenas, digamos que eso lo hace, nosotros decimos que somos una organización ahí como medio sui generis, porque eso normalmente no funciona, ¿cierto? Normalmente, pues, la iglesia también ha sido un actor, digamos, en medio digamos, de las dinámicas del conflicto en el territorio, pero aquí en el Pacífico, digamos que ha funcionado muy bien y ha caminado de la mano con los procesos organizativos. Y entonces la organización, la Coordinación Regional del Pacífico lleva, como ya he dicho, 30 años y especialmente se concentra en la defensa de los derechos étnico-territoriales. Esto es, en la defensa y en la incidencia de que comunidades negras y comunidades indígenas tienen unos derechos especiales dados no solamente por la Constitución, sino que viene desde el derecho internacional, por ser comunidades étnicas, pero también tiene como otro radio de acción que es todo el manejo de la crisis humanitaria en los territorios, todo el tema del proceso de construcción de paz, de diálogos improbables, de diálogos pastorales, es decir, es esto que las comunidades y los procesos organizativos tienen que ir allá a gestionar con los actores armados para tratar de bajarle la dinámica del conflicto y pues también apoya obviamente todos los procesos que intenten dar una salida negociada al conflicto armado. Epa. Bueno, y vamos llegando cada vez más a lo territorial. Vamos a lo territorial. De a poquito. Re bien, gracias por ese contexto también de cómo funciona la coordinación. Entonces yo te propongo, voy a ir leyendo como apartes que me parecieron importantes dentro de este capítulo de lo territorial y que lo vamos comentando. Ya como desde tu experiencia, también te decía, ese día hablábamos de la exposición también, que me parece importante la perspectiva desde la cual hacías la lectura de este capítulo de lo territorial. Entonces sí, básicamente te propondría eso. Voy a comenzar leyendo como algunos apartados y ahí vamos comentándolo, ¿vale? Listo, vale. Listo. Según cifras informadas por OCHA, que se me olvida, es un organismo de Naciones Unidas, sí, pero no me acuerdo qué traduce. Es la organización, pero es la que hace el seguimiento de la situación humanitaria en el territorio. Epa, de las Naciones Unidas, ¿no? Uh-huh. Según OCHA, entre marzo de 2023 y marzo de 2024, 21.134 personas han sido afectadas por la violencia. Han ocurrido 26 masacres, uh-huh, 4.832 personas desplazadas, 4.598 confinadas. Esto es lo que tiene que ver con el Cauca, ¿no? En lo referente a la situación de personas defensoras de derechos humanos, la Oficina del Alto Comisionado señaló al Cauca como el departamento con el mayor, no, a nivel nacional, con el mayor nivel de violencia durante 2023,
con 25 personas defensoras asesinadas sobre un total de 105 casos de violencia verificados, siendo la población indígena la más afectada. Entre enero y agosto de 2024 han sido asesinados 21 líderes sociales y 8 firmantes de paz. Así, la violencia que vive actualmente el departamento tiene como principal antecedente la baja implementación del acuerdo de paz. Entonces, ahí un poco que nos contés, quisiera como un par de aspectos, y es el tema, por ejemplo, de lo que tiene que ver con el confinamiento, que escuchamos nombrar muchísimo, pues sobre todo quien habitamos las ciudades y todo, y es difícil entender la dimensión del confinamiento y cómo afecta a los territorios. Si pudieras explicarnos un poco cómo en qué consiste. Bueno, antes de eso, decir que esas cifras que tú señalas, pues dan cuenta de una radiografía de lo que se vive en términos de situación humanitaria, lo que nosotros denominamos crisis humanitaria, en el Pacífico, donde el Cauca, digamos que es la región que hoy está siendo más afectada. O sea, todo el Pacífico está siendo afectado por la situación humanitaria, especialmente esto tiene como dos causas, y eso nos lo señala uno de los artículos del informe, y es uno, pues está lo que se ha denominado la reconfiguración de los actores armados, y dos, pues las deficientes respuestas del Estado. Mira que esto lo relacionamos con lo que veníamos hablando del Estado, no solamente del gobierno, sino de sus otras ramas, pero incluido el gobierno, ¿cierto? En este caso, el actual gobierno. Estas dos causas, es decir, la reconfiguración, los patrones de violencia que se vienen dando, y la falta de respuesta del Estado frente a ello, pues es lo que nos tiene como, digamos, un poco con todas estas cifras que tú señalabas. Y el tema del confinamiento viene a ser una clave dentro de la reconfiguración de los actores armados, porque digamos que en los 90 y en los 2000 era el desplazamiento forzado, ¿cierto? Grandes poblaciones, comunidades enteras, familias enteras saliendo de su territorio por cuenta de no solamente de enfrentamientos, sino de expulsiones. Se expulsaban a las comunidades, no necesariamente tenían que haber un enfrentamiento, sino que el actor llegaba, copaba el territorio y sacaba a la gente. ¿Qué está pasando ahorita? Y es que ahorita no necesariamente quieren que la gente se vaya. ¿Por qué? Porque es que si se va también se va la economía, ¿sí? La gente se necesita quedar en el territorio, pero se necesita quedar en el territorio con las condiciones que el actor armado impone. Eso más el enfrentamiento entre los grupos armados, pues pone en confinamiento a las comunidades que aún queriendo salir, no pueden salir porque no los dejan. Sí, o sea, hay algunas comunidades que deciden quedarse porque ya saben qué les espera. O sea, esa ruta del desplazamiento es una doble afectación. O sea, ya saben qué les espera en el desplazamiento forzado, saben que les esperan unos albergues infrahumanos en Buenaventura, en Quibdó, en Cali. Entonces, digamos que muchas comunidades también es una estrategia de resistencia, ¿cierto? Nos quedamos y acá lo que pase, pero no vamos a dejar nuestras casas. Hay otras comunidades que aún queriendo salir por el enfrentamiento, no pueden porque no los dejan, ¿cierto? Y eso es una nueva forma de victimización, un nuevo hecho victimizante de los actores armados. No es que antes no se presentara, es que ahorita es una de las principales formas de afectación que tienen que hacen los actores armados. Uh-huh. Okay. Y pues eso tiene unas implicaciones humanitarias gigantes. ¿Por qué? Porque confinar, por ejemplo, comunidades indígenas que uno de sus principales fuentes de alimentación tiene que ver con sus chagras, con sus huertas, que caminan largos kilómetros de territorio para ir a cazar, para ir a sus cultivos, pues en un proceso de confinamiento, en un estado de confinamiento, no pueden salir. Es que no pueden salir, no solamente que no puedan salir como de su municipio, no pueden salir de la cabecera, de su casquito,
y entonces pues eso aumenta el tema de inseguridad alimentaria, aumenta digamos, la desconexión que puedan tener si personas quieren ir a trabajar, pues no pueden ir a trabajar, digamos que es como morir en un pedazo, es como ahí los tenemos y digamos que es una de las formas más duras del conflicto. Privación de la libertad en el mismo además, territorio. Claro, porque además eso se aúna, por ejemplo, con la restricción de movilidad. Entonces, no solamente yo te confino, sino que personas, por ejemplo, yo digo en el Pacífico, los bogas no pueden, digamos, no puede haber transporte desde tales horas a tales horas. Digamos que hay un control hoy, los actores armados tienen un muy fuerte control en los territorios sobre lo que pasa, sobre la vida cotidiana, sobre la economía. Y entonces eso, claro, eso agudiza aún más la situación ya de por sí grave de enfrentamientos, por ejemplo. Tú hablas de la reconfiguración de los actores armados, la insuficiencia de respuesta del Estado como parte de las causas, ¿no? También nombran como ese antecedente de la baja implementación del acuerdo de paz, pues que sabemos que también es heredado de gobiernos como el de Duque, pues, donde definitivamente hubo una traba al acuerdo de paz y por lo cual las organizaciones sociales también han insistido en la importancia de la implementación de los acuerdos. De acuerdo a lo que ustedes han trabajado desde la plataforma y de la coordinación acá en el Pacífico, ¿qué lectura en estos momentos tienen las organizaciones y los territorios frente al acuerdo de paz? ¿Hay todavía como una esperanza en que con la implementación se lleguen a mitigar, por ejemplo, estos efectos del conflicto armado, de la guerra, de la violencia en los territorios? Bueno, desde el territorio pues se sigue clamando por la efectiva implementación del acuerdo de paz, especialmente en el capítulo 1, en el acuerdo 1 y en el 3, que es el de reforma rural y el de la superación de los cultivos de uso ilícito. Okay. Pero digamos que también se entiende que como que pasó la hora, ¿sí? Es decir, que hoy el acuerdo teniéndose que implementar no va a ser suficiente para, digamos, superar las condiciones en las que hoy se encuentran las comunidades. Es decir, sí, implementar, porque eso pone una base mínima de superación de la crisis humanitaria, pero hoy también se exige, por ejemplo, lograr acuerdos con otros actores, ¿cierto? Y no solamente con actores políticos, ¿sí? o con actores armados al margen de la ley que han tenido, digamos, una categoría política, sino también con aquellos que en la vida real imponen digamos, unas dinámicas en los territorios. Y estamos hablando, por ejemplo, de las AGC, que tienen un control territorial, por lo menos en el Chocó y en gran parte de otros departamentos del Pacífico tienen ellos son los que controlan el territorio, pero también estamos hablando, por ejemplo, de aquellos, lo que se denominan estas bandas criminales de alto impacto en la zona urbana. Entonces, por ejemplo, hoy nosotros en el 2016 no hablábamos de paz urbana, o sea, en los procesos eso no estaba. Hoy se dice que para lograr, por ejemplo, procesos de construcción de paz estables y ahí sí duraderas, pues hay que también dar cuenta y empezar a entretejer una paz territorial urbana, y eso pasa pues necesariamente por procesos no tanto de negociación, pero sí procesos de acuerdo con estos actores. Entonces hoy digamos que el llamado es a que ese acuerdo de paz debe ampliarse, debe contener eso, y eso en parte es la propuesta que hace este gobierno de paz total, que en sí misma su finalidad, digamos, todos estamos de acuerdo como organizaciones que la única manera de salir y de superar el conflicto armado es poder negociar o llegar a acuerdos con los diferentes actores y según su naturaleza. Sin embargo, sí se está quedando mucho, y esa es tal vez una de las grandes críticas, en el lograr implementar y en el lograr ver que esos procesos que están andando, que ya van a ser casi 10 procesos que se han abierto en ese gobierno con los diferentes actores, pues tenga una real, o sea, que se vea una disminución del conflicto y una disminución de la crisis humanitaria en los territorios, y eso no se ve.
O sea, sabemos que hay 10 mesas, que hay 10 procesos, mesas no, pero 10 procesos, pero eso no se está reflejando en la disminución del conflicto en los territorios, y eso puede tener un problema, y es que empieza a quitarle apoyo y credibilidad, sobre todo en los procesos, porque en el 2016 todos estábamos montados en la lancha, sí, todos. ¿Por qué? Porque es que, digamos que en ese lapso de negociación sí se vio una baja digamos, de la conflictividad y por tanto de los hechos victimizantes a las poblaciones. Okay. Entonces, claro, todos estábamos subidos en el bus de la negociación. Aquí no se ve tanto. ¿Y hay lectura de qué es lo que lo causa y alguna propuesta desde las organizaciones es que esto es lo que no se está teniendo en cuenta? ¿Hay alguna como asomo de luz para esclarecer cómo vueltas? Sí, y el informe lo ha dado. Uno, pues efectivamente, digamos, al principio, el primer año de este gobierno, hubo una traba sobre todo de la fiscalía, pues para lograr facilitar, digamos, vías, mecanismos y estrategias que permitieran, digamos, avanzar en los procesos de diálogo y de conversación con actores armados. Recordemos que tuvimos una fiscalía al principio pues muy opositora, muy política, y pues eso digamos impidió que el gobierno avanzara en el primer año como se debía en el proceso. Pues apenas llevamos 2 años, pero tenemos 4, o sea, quedamos en la mitad, pero el primer año pues no pudo. Y esto pasa, y por ejemplo, por eso tienen en jaque las mesas de las mesas sociojurídicas que se hacen con los grupos armados que están en Quibdó, Buenaventura y Medellín, y es que no hay un marco jurídico. O sea, se presentó una propuesta en el Congreso, eso se quitó, se bajó. Entonces, digamos que ahí, este juego que hablábamos al principio de los diferentes estamentos, digamos, de los diferentes ámbitos del Estado, pues aquí cobran vigencia, ¿cierto? Aquí se ven, y es que no tenemos mayoría en el Congreso, no teníamos un fiscal, digamos, teníamos un fiscal claramente de oposición, y eso pues va restando la efectividad y la posibilidad de generar acciones y estrategias que permitan, digamos, llevar adelante el proceso o la implementación de la política de paz total. Pero también hay que decir, y es que, digamos, que este gobierno también no lo ha tenido fácil, pero también tiene una deficiencia en su ejecución. O sea, también tiene debilidades, no, digamos, las personas que están allí también es la primera vez que llegan digamos, a administrar el Estado, y ya de por sí administrar el Estado es un rollo. O sea, todo el tema administrativo, logístico, de contratación, o sea, no más entender eso. La burocracia, pues. No más a usted le llevan esos 4 años para aprender cómo funciona el Estado, y entonces, los papelitos, sí, entonces sí, digamos que hay de parte y parte de responsabilidad, tanto de los juegos políticos que hay, como también de una autorresponsabilidad. Claro, por ejemplo, uno ve que hubo protocolos que no estuvieron bien socializados, que no están bien planificados, que no se escucha también a las organizaciones cuando se decía, por ejemplo, ojo con implementar cesas al fuego, que eso no está todavía como tan bien cocinado. Se alcanzó a hacer ese llamado. Sí, claro, se hacían esos llamados, y Naciones Unidas y, digamos, varios actores hicieron ese llamado, pero también siento que hay una premura de mostrar también resultados. Resultados, y porque también siento que este gobierno dice como nosotros fuimos actores armados. Sabemos un poco el tejemaneje, digamos que siento también que es como que tienen, como que se sienten muy, tenemos la experiencia, y pues no necesariamente. Como soberbia. Sí, como como cuando uno dice, no, yo sé manejar. Todos sobrados. Sí, yo sé manejar, esto es fácil, yo sé manejar. Y pues no, porque claro, fueron un actor armado hace 20 años, 30 años. Las condiciones han cambiado. Las condiciones y la naturaleza de los actores hoy es totalmente distinta. Total. Incluso de esos mismos que hace más de 40 años están. Incluso hoy, por ejemplo, hablando muy específicamente del ELN, hoy el ELN no es el mismo ELN
los 90. Entonces digamos que hay también unas transformaciones de los actores que siento yo que no sé si se está tomando muy en serio por parte del gobierno. Y bueno, y si no ha habido escucha, por ejemplo, frente a esos llamados concretos, que ha sido uno de los grandes pues talanqueras, el tema de cómo funcionó el cese al fuego y esta imagen, ¿no? También que hay en la opinión pública como de, bueno, a la final hay un poco como de ingenuidad también en cómo ha ocurrido ciertos acuerdos con los actores armados. Que igual también te quería hacer otra pregunta sobre la lectura que ustedes han tenido y que creo que es importante poner y también dimensionar de cuáles son las razones por las cuales digámoslo, ciertas orillas de la vida como política también y de quienes han ostentado el poder durante tantos años. ¿Cuál es esa lectura que tienen ustedes sobre las razones concretas por las cuales le ponen tanta talanquera a los procesos de paz? Porque hay tanto bloqueo. Digamos, porque uno también, digamos, en este ejercicio un poco como pedagógico de entender cómo funciona la sociedad y contra qué es que estamos luchando, ¿no? Para lograr esas transformaciones, entender también cuáles son las apuestas que tienen en los territorios por lo cual no le apuestan a la paz también. Bueno, yo creo que son intereses. Allí hay intereses económicos, pero también unos intereses de poder, es decir, parte de un sector amplio de lo que se denomina, lo que se han escuchado como la élite política, pues tiene untados manos, pies, cuello, cabeza, de todo en el conflicto, ¿cierto? O bien porque lo auspiciaron, o bien porque se hicieron como, ay, los veo ahí, me hago el de la vista gorda. Entonces digamos que los procesos de salida negociada del conflicto armado casi siempre pasan por procesos de justicia transicional. Y los procesos de justicia transicional no gustan. No gustan, ¿por qué? Pues porque se busca la verdad, ¿cierto? Se busca identificar qué actores estuvieron comprometidos en el conflicto armado. Entonces yo no voy a querer un proceso que de pronto yo salga salpicado o salpicada. Claro. Además, pues porque y eso no pasa, por ejemplo, en la estrategia de la superación del conflicto a través de la fuerza militar. Yo te acabo. Y si te acabo, pues tú no tienes posibilidad de dar cuenta de por qué hiciste lo que hiciste, de quién te apoyó, y digamos de las razones, y tampoco hay unas víctimas que reparar, porque a la final, pues, un actor, digamos, uno de los actores confrontados pues ya no está. Entonces digamos que para el Estado siempre va a ser muy seductor hacer digamos salidas no negociadas al conflicto armado. Ahora, eso es un imposible, ¿sí? Con Uribe nos dimos cuenta de eso. Lo único que genera una salida no negociada al conflicto armado, es decir, una salida militar, es crisis humanitaria y muchas más víctimas. O sea, las víctimas en Colombia durante la época de Uribe pues son incontables, se aumentó la crisis humanitaria en los territorios. Y eso fue una estrategia de la política de mano dura, ¿cierto? La seguridad democrática. Entonces digamos que hoy los que critican que no, que vea que esta política de paz total como nos tienen los territorios, pues no fue diferente a cuando tuvimos una política pública de, digamos, de mano dura o de acabar a través de lo militar el conflicto armado. Pero, ¿qué pasa con políticas que le apuestan a la negociación y al diálogo? Y es que permite abrir un proceso amplio, no solamente de participación de la sociedad civil, sino de mecanismos de justicia transicional que permiten movernos como sociedad a un lugar distinto, ¿cierto? Y yo siento que eso es tal vez lo más potente. Además de que claramente se señalan responsables, las causas de los responsables, que hay justicia, no de pronto la justicia punitiva que nosotros o muchas quisieran, pero sí una justicia que nos permite transitar a ser una sociedad distinta. Y por eso las organizaciones defensoras de derechos humanos le apostamos tanto a una salida al conflicto por vía negociada. O sea, no solamente es porque, es que no queremos más guerra o porque no creamos que, digamos, que sea posible, sino porque sí consideramos que es una vía que permite que como sociedad avancemos a lugares distintos. Y porque además
es muy seductor, y mira que eso es una de las cosas que está pasando a nivel mundial, y es que es muy seductor estos discursos duros. Es muy seductor decir, no, usted no vaya a negociar, eso con fuerza le hacemos y ganamos. Y eso tiene que ver mucho con nuestra cultura. Digamos, tantos años, 60 años de violencia, y mucha más antes, pues si pensamos 200 años con la guerra de los 1000 días, digamos que nosotros venimos reciclando violencias, y eso no es que seamos una cultura violenta, porque no somos, o sea, digamos, no es que haya una naturalidad de la sociedad colombiana, ¿cierto? Es porque si tú vives tantos años en una situación de conflicto, pues eso también nos va cambiando como sociedad y nos va generando unos rasgos. ¿Y qué rasgos es? Es que nos gusta, o sea, tenemos una tendencia por las salidas violentas. Y eso no solamente pasa en el conflicto, eso pasa en la cotidianidad. Hay una naturalización, claro, si bien no es natural, si hay una naturalización, ¿no? Y no se conoce nada más. Que yo creo que también es como una de las cosas que me parece como brutales, como de todo este sistema, con lo que ha significado prestarse la justicia transicional y toda la vuelta, ¿no? Como hablar de reconocimiento, verdad, reparación, y poner incluso eso en el discurso, y poder pensárselo, llevar de alguna forma a la cotidianidad, ¿no? Como incluso para ver cómo es que transformamos los conflictos también cotidianos, ¿no? Pero sí, justo lo que decís, tenemos es referente del plomo, de la mano dura, de lo punitivo, y es difícil pues entender que también hay otros caminos, ¿no? Creo que es una apuesta también muy a futuro, ¿no? Ir que vayan calando también estos discursos y estas otras formas de ver y de accionar también en la transformación de conflictos. Claro, y porque además los actores que no quieren, digamos, o no solamente no quieren, sino que no logran dimensionar lo transformador de una salida política negociada del conflicto, pues tienen, por ejemplo, los medios de comunicación, digamos, son actores que ante la sociedad, digamos, que pueden poner su discurso en las agendas, en la opinión pública, lo que le llamamos la opinión pública, que no es otra cosa que en micrófonos poder decir lo que yo pienso y que me escuchen miles de oyentes, digámoslo. Eso lo tienen, digamos, los medios de comunicación que nosotros les llamamos hegemónicos, que además no son solamente medios de comunicación hegemónicos, sino que pues son empresas, son multinacionales que tienen plata y business para meterle a los medios de comunicación. Y se me fue la paloma. Bueno, listo. Entonces decir como ellos no logran evidenciar lo fundamental de eso, y siempre están diciendo, digamos, tienen una gramática de la violencia, y es que dicen, siempre es como, pero es que a ese genocida, a ese violador, a ese desnaturalizado, ¿cómo no le va a pagar 50 años en una cárcel? Sí, por ejemplo, el que roba allí sí lo tiene. Digamos que hay una como, ¿por qué para unos la justicia y por qué para otros que han cometido, digamos, unas violencias sistemáticas y, digamos, mucho más fuertes, por qué sí 10 años de la cárcel? Lo que no entienden es que ese señor puede pagar 50 años de cárcel, digamos, pero todo el proceso transformador de verdad, de procesos de reconciliación amplios, de escucha, eso no va a pasar, no pasaría. Entonces, digamos que no, la justicia transicional no es entendida en que yo al otro le quito menos años o que el otro va a pagar menos años, sino que la justicia transicional lo que dice es, invitamos a que como sociedad hagamos un proceso amplio para salir del conflicto, y eso pues no, además es ilógico decir que un grupo armado se va a entregar a pagar 50 años, pues eso no tiene razón de ser, sí, o sea que hay que negociar, es ilógico, como... y además no tenemos, si no podemos nosotros, por ejemplo, todo el tema de investigación, que también lo dice en el informe, todo el tema de investigación de los asesinatos a liderazgos sociales, comunitarios y étnicos. Si tenemos una fiscalía que no logra ni siquiera dar cuenta de los más de, ¿cuántos casos ya llevamos de liderazgos asesinados? Más de 800 en este país, más, por ahí vamos, mucho más. No tiene la capacidad de la investigación. ¿Cómo va a tener la capacidad de 7,000 personas en armas para investigar cada evento victimizante? O sea, es que justamente las justicias transicionales fueron creadas para países que
han tenido como esta particularidad de unas violencias de larga data, para poder cerrar la página y seguir. Es que por medio de la justicia ordinaria nunca podríamos cerrar la página. Y pues ya vemos que en realidad no nos transformamos como sociedades así, de esa forma. Claro. Que también creo que es importante, pues, todo lo que ha significado la Comisión de la Verdad en tratar de entender las causas profundas y ir a la transformación. O la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, por ejemplo. Sí. Bueno, quisiera ir avanzando porque Dale. yo me siento con estos temas y voy a leer, que igual creo que es importante, pero bueno, nos debemos también unos programas con relación a las pedagogías sobre el proceso de paz. Entonces ahí seguramente te estaremos invitando nuevamente. Encantada. Voy a ir con otro párrafo. Bueno, mientras la Procuraduría en el segundo encuentro territorial del seguimiento al acuerdo de paz registró 117 casos de reclutamiento en 2023, 62 la Defensoría del Pueblo en la alerta temprana AT 01324, subrayó que en 4 años han sido reclutados 533 menores en el departamento. En el mismo sentido, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ASIN, en el informe Desarmonías Territoriales del 2023, señaló que entre el 1 de enero del 2020 al 30 de abril de 2024 fueron registrados 817 casos de utilización y reclutamiento de menores en el norte del Cauca. 817 nomás entre el 2020 y 2024. 154 de ellos en 2023. En lo concerniente a la investigación y judicialización, en la audiencia pública realizada el 27 de febrero del 2024 en la CIDH, la Fiscalía informó que de los casos de 2023, actualmente se encuentran abiertas 205 noticias criminales de reclutamiento en el Cauca. 85 de ellas corresponden a menores indígenas, y en lo corrido de 2024, 38. Bueno, ahí se me enredó un poquito la lectura, pero básicamente como que me parecía importante traer este tema porque está muy alarmante el tema de reclutamiento y es como una situación dentro de la crisis humanitaria que tiene unos efectos también a largo plazo, ¿no? Justamente por ser menores de edad y también por las condiciones en las que se están dando, que ya también por la situación económica y en el momento en el que estamos en general del conflicto armado, de la guerra, pues hace que ya no solamente sea reclutamiento forzado y que haya pues un subregistro enorme que justamente también es de lo que ustedes denunciaban, ¿no? En el informe. Entonces, que nos contes un poquito como frente a cómo está la situación de reclutamiento y los impactos que tienen los territorios. Bueno, ese fenómeno del reclutamiento que digamos no es nada nuevo, ¿no? Incluso hace 3-4 días la JEP acaba de imputar a los altos mandos de las FARC por reclutamiento de menores de edad. Una cifra grandísima, yo no me acuerdo, y la iba a anotar y se me fue, pero una cifra así demasiado increíble. Claro, no es nuevo. Lo que pasa es que ahora, digamos que se han especializado, digamos, hay nuevas formas de reclutamiento que no son como yo llego y llego, no sé, llego a tu finca o llego a tu casa y digo, me voy a llevar este muchacho o esta muchacha y rumpa al monte, no. Acá digamos que hay unas nuevas estrategias que, bueno, uno podría pensar si son tan nuevas, porque por ejemplo en la época de FARC o en la época de los 90, 80, digamos también había enamoramiento de mujeres para que ingresaran a las filas, pero ahora no solamente es que tienes que ingresar a las filas, es que, y por eso le llaman reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, porque digamos que hay una especialización también de lo que los actores armados hacen, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, no necesariamente tú tienes que tener un fusil o tienes que tener un arma, pero sí me puedes hacer mandados, ¿cierto? Pero me puedes informar qué personas llegan o qué no, o digamos, empiezan a hacer un entramado a nivel comunitario que al final nadie se da cuenta, o sea, lo van entretejiendo y luego cuando vemos todo está relacionado con los grupos armados. Digamos que esa ha sido una gran estrategia y es los actores armados llegan no se van,
sino que llegan a quedarse en las comunidades y empiezan a generar hasta familia. Entonces, eso es un problema. Y en términos del reclutamiento, pues sí, hay un aumento. Hay un aumento, como ya lo decían, que aún ni siquiera tenemos cifras oficiales, porque ese es un llamado también del informe, y es que este Estado tiene que generar un sistema de seguimiento a el reclutamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, porque digamos que lo que se viene haciendo, lo viene haciendo pues muy bien la Defensoría, lo vienen haciendo también los procesos organizativos, pero no en todos los territorios, ¿cierto? No todos los territorios, digamos, los procesos organizativos tienen fortalecido pues como sus sistemas de seguimiento frente a eso, pero lo que conocemos ya es alarmante. Sí. ¿Sí? Y de ahí hay un subregistro por ahí 3 veces menos, y esto lo vienen denominando como el jovenicidio. Okay. Es decir, nos están matando las juventudes en Colombia. Y matarnos las juventudes en Colombia no es que, se llevaron 800 menores de edad, no, es que esos 800 menores de edad, en una perspectiva amplia de vida, ¿cuánto se nos llevó? Pues se nos han llevado 30, 40 años. Es decir, una niña que me la reclutan a los 12, 13 años, o la utilizan los grupos armados, pues no es la niña de 15 años de hoy, es esa niña vista 30 años en el futuro. O sea, son 800, si no más en el Cauca, la cifra es de ¿qué? ¿800? 800 personas menos, digamos que el reclutamiento es eso, es como sacar esos niños y esas niñas de la vida comunitaria. Y además no estamos hablando de la ciudad, estamos hablando de la vida comunitaria de poblaciones donde la mayoría son jóvenes. ¿Sí? Cuando tú vas, por ejemplo, a resguardos indígenas, mucha de la población es juvenil. Quiere decir que tú le estás quitando a esa comunidad pues fuente de vida y de trabajo y de futuro, ¿cierto? De presente y de futuro. Uh-huh. Entonces digamos que nos estamos quedando sin eso, sin futuro. Y también con esa particularidad, por ejemplo, en el norte del Cauca, ¿no? Que un pueblo ancestral, ¿no? También es matar también como desde lo cultural, ¿no? A la final también termina como una incidencia como muy, muy fuerte allí, claro, que tiene muchas dimensiones. Y a ese reclutamiento, por ejemplo, en el Chocó, a eso, por cuenta del conflicto, está el reclutamiento, pero también está el fenómeno de los suicidios. Okay. El suicidio, sobre todo en comunidades indígenas, en el Chocó, ha venido en aumento. Entonces, justamente para escapar del fenómeno del reclutamiento, niñas, especialmente niñas, pero también jóvenes, se suicidan. Y hay un aumento. Y eso, por ejemplo, para una comunidad de 1,000 personas con un arraigo cultural, pero además una idea de la espiritualidad tan fuerte, pues que 3 niñas, 4 niñas en la comunidad se suiciden, eso tiene un impacto, digamos, en la espiritualidad y en el mundo de estas comunidades. Y pues las afectaciones son todavía poco dimensionadas. Digamos, no hay una dimensión de lo que está pasando con nuestras juventudes. Y no solamente, bueno, eso en términos de reclutamiento, pero, por ejemplo, de niños y niñas desaparecidas en Colombia. Yo recuerdo que el año pasado veía la cifra, que tampoco me acuerdo, pero era increíble. O sea, era que yo no podía creer que a un país en el que se le están llevando miles de niños al año y no haga nada. Y que eso no sea un punto en la agenda pública de discusión. Prioritario, ¿no? Claro. Que te iba a preguntar, a ustedes nombraron ese día, no me acuerdo quién fue, algo sobre el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, que no sé si de pronto vos lo tenés en el panorama, pero bueno, entonces ahí de todas formas como pillar esa posibilidad que se abre como una ventana de posibilidad con el Estatuto de Ciudadanía Juvenil y justamente eso, comenzar a echar ojito en términos de política pública, pues qué se va a hacer también para atender esto, y que voy a leer ahí la recomendación que hay en el informe
a propósito, ¿no? Se deben generar procesos para fortalecer la participación de las comunidades en los diálogos de paz, gestionar y garantizar planes, programas y acciones concretas para la prevención, atención inmediata e investigación de la problemática de reclutamiento y utilización de menores en las dinámicas del conflicto en el Cauca, incluyendo las acciones de recuperación de menores emprendidas por las organizaciones y sus comunidades. Entonces un llamado ahí como a una participación, a generar procesos que fortalezcan la participación de las comunidades me parece bien importante, justo también por esto que señalabas ahorita, como la importancia de escuchar a las organizaciones que están en territorio, que al final son quienes entienden pues como la dinámica también del conflicto y de la guerra que viven. Sí, y yo a eso agregaría que, por ejemplo, una recomendación que me parece, o dos recomendaciones que me parecen muy importantes en este tema, y es que el Estado tiene que unificar sus bases de datos. Es decir, no puede ser que Defensoría tenga una, que Procuraduría tenga otra, y debe hacer entonces todo un sistema nacional de datos sobre el reclutamiento. Uno, apostarle a la prevención. O sea, no puede ser como, se reclutaron. No, es que antes de reclutar un niño y una niña hay síntomas, ¿cierto? O sea, muchas personas, esta muchacha se la van a llevar. Y hay síntomas porque hay unas condiciones estructurales en los territorios de pobreza, de exclusión, de falta de oportunidades. Así que si el Estado, mira, yo tuve una experiencia que a mí me marcó toda la vida, y fue cuando hicieron un bombardeo en el Chocó, y allí en ese bombardeo a un campamento del ELN cayeron 3 niños, no recuerdo cuántos, pero eran unos niños indígenas y unos niños de comunidades negras en el Chocó. Y nosotros fuimos y, por ejemplo, lo que nos dijeron era como ese niño había hecho toda la gestión para tener un grupo de fútbol. No. Todo. Era un niño, era un líder y estaba gestionando, y como que todo se lo cerró. O sea, el Estado le cerró las oportunidades. Ese niño no tenía, nosotros fuimos a la vereda, y realmente este cuarto que tenemos hoy era más grande que toda su escuela. O sea, ¿en qué condiciones se están garantizando los derechos de educación de los niños, ¿cierto? Esos niños en esos territorios tienen, por ejemplo, zonas de recreo, y en unas condiciones de pobreza que uno dice, pucha, o sea, claro que hay un reclutamiento forzado, y allí entendí que el reclutamiento forzado no solamente lo ejerce el actor armado que se quiere llevar a ese niño y esa niña, sino también un Estado que no llega. O sea, un Estado que sistemáticamente le ha negado a ese niño la posibilidad de una vida y de un futuro. Entonces no hay futuro, o sea, esos niños y esas niñas sienten que no hay futuro. Jóvenes, un joven que termina una primaria además en unas condiciones, ustedes no se imaginan los colegios, ustedes se los imaginan porque ustedes viven allá, los colegios, las escuelas que hay en los territorios, sobre todo en territorios rurales, y no hablo de rurales, acá también en Cali, ¿sí? Sí. Aquí en las comunas, donde está la mayoría de población que ha venido desplazada, ¿cómo son las condiciones y las garantías de derechos allí? Entonces, claro, este es un Estado que está arrojando a los brazos de los actores armados a toda nuestra población de niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Así que pasa también por planes de prevención, y los planes de prevención no son más que el Estado llegue a los territorios y que llegue con políticas, programas que beneficien a las juventudes. Si no, muy difícil. Gracias, Karen, también por ponerle, siento que es importante, claro, hablamos un montón de cifras, que es importante tener el dato duro, entender la dimensión con porcentajes, con estadísticas, y también escuchar como las historias de vida, ponerle también como rostro también a esas vidas. Es importante también para dimensionar y entender como la importancia de declarar cuáles son las responsabilidades que se debe accionar y cuáles son esas cositas en concreto que pasan en lo cotidiano, que a veces no dimensionamos. También lo que tienen que ver con esas alertas tempranas, ¿no? Esta historia que contás de lo del pelado
pues tratando de impulsarlo del equipo de fútbol, creo que es muy concreto y que también nos ayuda a acercarnos un montón a la importancia de estos informes también más allá de las cifras y de las estadísticas, ¿no? Y saber también un poco cuál es el papel que podemos tener también como comunidades, ¿no? En lo que se refiere también incluso a veces en la estigmatización de la juventud, ¿no? Ujú. Y la falta de atención a la niñez. Bueno, yo creo que voy a ir cerrando. Sé que andas también con los tiempos un poco ahí como apretaditos, pero quisiera, eh, bueno, nombrar una cosa y es el tema, hay un artículo particular sobre el tema de Gorgona. Ujú. Acá en el programa hemos tenido pues 2 veces invitados a hablar sobre el tema de las implicaciones de la base militar en Gorgona, cuáles son los llamados del movimiento social. No sé si quieras como contarnos algo sobre ese artículo o dejar la provocación ahí como a poder irlo a leer. Bueno, allí digamos que la principal crítica, bueno, ahí hay dos críticas. Uno, pues que este es un gobierno, que es un gobierno de cambio, pero que igual sigue manteniendo un proyecto militar que beneficia, pues en este caso, a Estados Unidos y a su posición geoestratégica mundial, ¿cierto? Digamos que ahí también entender un poco cómo funciona el Estado, y es que, así como siempre decimos que los acuerdos de paz no son acuerdos de gobierno, sino que son acuerdos de Estado, pues así también funcionan proyectos. Hay proyectos que por más que yo quiera cambiar, no puedo, porque son proyectos de Estado, digámoslo. Pero siento yo que entonces la otra crítica, la segunda crítica a esto es que este gobierno no ha garantizado, y yo sí siento que ahí sí es directamente una responsabilidad de este gobierno, no ha garantizado, al igual que los otros no hicieron, no han garantizado que las comunidades puedan ejercer sus derechos a la autonomía y al gobierno propio. Y el derecho a la autonomía y gobierno propio para comunidades indígenas y para comunidades negras está directamente relacionado con su derecho a la consulta previa. Es decir, a las comunidades negras y a las comunidades indígenas que están asentadas en este territorio y que tienen al territorio de la isla Gorgona como parte de su territorio colectivo, pero además de su territorio de vida, no fueron consultadas y no han sido consultadas. Entonces digamos que una de las este artículo, más que recomendación, es un artículo de denuncia frente a un actuar que se mantiene en este gobierno, y es un desconocimiento de las autoridades étnicas en los territorios. Es decir, cuando hablamos de que en los territorios del Pacífico, sobre todo, hay comunidades negras y comunidades indígenas, quiere decir que hay comunidades que son sujetas de derechos especiales constitucionales, ¿cierto? Que además de tener derechos, esos derechos parten de que tienen territorio colectivo. Y tener territorio colectivo, es decir, territorio que le pertenece única y exclusivamente a comunidades indígenas y a comunidades negras, incorpora que tienen autoridades. Es decir, tienen jurisdicciones especiales, sobre todo digamos en el caso de los pueblos indígenas. Uh-huh. Y eso no ha sido consultado. Entonces, digamos, hay un proyecto que va a impactarnos y nosotros no fuimos consultados. Y lo peor de todo es, no solamente no hemos sido consultados en gobiernos anteriores, sino que este sigue teniendo la misma forma de relacionamiento con las comunidades étnicas, y eso es yo siento que eso es como un déficit, o es incluso una enfermedad de las instituciones, y es que no logran reconocer que en los territorios colectivos de comunidades étnicas hay autoridades que están al mismo nivel de una autoridad como el presidente o como el Congreso, digamos. Allí hay unas instituciones que hay que ir y no solamente ir a socializar el proyecto, es que tienes que hacer consulta. Ellos dirán si están de acuerdo, si no están de acuerdo, y en los términos en los que están de acuerdo. Entonces digamos que esas son las dos principales denuncias que hace este artículo. Okay, hay como una suerte como de paternalismo, ¿no? También ligado como al racismo estructural, sí, total, ¿no? Bueno, pues ahí invitarles también a leer el artículo frente a lo de Gorgona, esta denuncia que se hace desde el informe.
y pues a seguir pendiente de todas estas organizaciones que están en juntanza, haciendo mucha presión también desde lo comunicativo y desde las campañas para que se ponga ojo sobre este llamado que están haciendo pues los pueblos, las comunidades que habitan el territorio y pues las organizaciones que les acompañan. Sí. De mi parte, para ir finalizando, hacerte una pregunta que también finalizaba ese día la presentación del informe así, y es, pues, pucha, ¿qué es lo que podemos hacer entonces, no? ¿A qué nos podemos ver llamadas las comunidades, el movimiento social en general en el país? Y que también nos contés un poco, pues, a qué se están llamando en los territorios frente a este balance que se hace de cómo avanza el gobierno estos 2 años. Bueno, yo también para cerrar con que el informe y eso de qué hacer, el informe también da cuenta, digamos, en la transversalidad de los análisis, casi todos los artículos, sobre todo los territoriales, muestran cómo muchos de los trabajos que se están haciendo en el territorio es a través de la movilización social y de la organización, ¿cierto? Entonces, digamos que si bien hay una crisis humanitaria en los territorios, hay también una lucha por los procesos organizativos, por las comunidades, de seguir avanzando en propuestas, ¿sí? En movilización. Entonces, también si han sido 2 años de idas y venires en términos y de agudización del conflicto armado, también han sido 2 años donde las organizaciones nos hemos movilizado. Y yo cerraba ese día, el día de la socialización acá en Cali, diciendo el qué hacer, y el qué hacer es seguir haciendo nuestro trabajo. Sí, estamos cansados, y cansadas, pero no podemos bajar, los brazos y el accionar cuando siguen estando presentes las causas, no solamente estructurantes de la violencia, sino en sí mismo los efectos de la violencia. Entonces, digamos que la invitación es a mantenernos organizados, que esa organización se vea, por ejemplo, en una elaboración de agendas de incidencia, que participemos en los procesos y escenarios de tomas de decisión. Eso ayuda también a profundizar la democracia, eso ayuda también a que el Estado tenga que escuchar a las comunidades y tenga que incorporar en sus planes, políticas y programas y lineamientos lo que las comunidades están diciendo, aprovechar también la ventana de oportunidad que, a pesar de las críticas que se puedan tener a este gobierno, digamos de la falta de implementación de algunas medidas en términos de la garantía de derechos humanos, pues sí sentimos que uno es un gobierno que comparte muchas del contenido de las agendas que las organizaciones defensoras de derechos humanos hemos luchado, hemos propuesto y hemos luchado. Y 2, que tiene también una disposición de la escucha. O sea, como nunca antes, este ha sido un gobierno que ha abierto espacios de participación. Entonces, los espacios amplios de participación del Plan Nacional en el Plan Nacional de Desarrollo. Hace poquito aquí en Cali hubo un proceso de participación, por ejemplo, al plan plan de acción en derechos humanos. Digamos que este es un gobierno que ha intentado bajar la formulación de las políticas públicas para que las comunidades participen. Eso ha sido, un cambio, que ha escuchado, que quiere escuchar. Así que el llamado es a participemos en esos escenarios institucionales, no nos dé miedo ir a poner allí nuestras voces y nuestras agendas, que sigamos fortaleciendo nuestros procesos organizativos a pesar de que están, debilitados por el conflicto armado, pero que sigamos apostándole al fortalecimiento, sobre todo a procesos juveniles y culturales que se están dando en los territorios. Y yo creo que no perder la esperanza. No podemos perder la esperanza del futuro. El día que perdamos la esperanza del futuro, ese día los actores armados han ganado. Bueno, muchas gracias, Karen, por ese cierre tan importante. Ahorita que decías, me acordé de como el párrafo inicial, creo que era de la introducción del informe, que habla un poco como la perspectiva desde la cual se construyó el Plan Nacional de Desarrollo, que nombran ustedes ahí, que tiene como un enfoque de derechos humanos. Sí. Y que eso es una novedad que yo
quería empezar con eso y se me había olvidado ya, que resaltar como qué significa que tenga un enfoque de derechos humanos versus unos planes nacionales de desarrollo que han tenido siempre un enfoque de desarrollo económico meramente, ¿no? Y de crecimiento económico, y la importancia que tiene eso también siquiera como poder ponerlo en el territorio de lo imaginario, de las posibilidades y de la perspectiva de lucha, ¿no? Cómo podemos pensarnos un país donde, si bien debe ser uno de los objetivos el crecimiento económico, pues no sea el objetivo principal, ¿no? Y también como darle una estudiada también a esas perspectivas que da un Plan Nacional de Desarrollo con enfoque de derechos humanos, que como bien lo decía ahorita Karen, pues tiene que ver también con la participación que pudo tener el movimiento social y las organizaciones de derechos humanos. Antes de cerrar, pues decir que se me quedaron ahí un montón de cosas en el tintero, entonces provocar de nuevo la lectura del informe. Hay cifras importantes y lecturas importantes frente a lo que tiene que ver con el tema de mujer, de violencia intrafamiliar, los feminicidios, las apuestas también que tienen las organizaciones y sobre qué hacen recomendaciones. Hacer un llamado también a ponerle ojito a la reciente aprobación del Servicio Social para la Paz, que es un decreto de este año. Es un logro importante en el desarrollo de la política de paz que permite a los jóvenes entre 18 y 24 años elegir entre 11 modalidades de servicio social remunerado como alternativa al servicio militar obligatorio, que pues por ser decreto de este año va a pues demorar, ¿no?, en entrar como en función y en vigencia, pero creo que es una de las cosas a la que le tenemos que poner ojito también, promocionarlo un montón, que se conozca también y pues que se defienda también como una de las apuestas estructurales como para la construcción de la paz, ¿no? Y para terminar ahorita sí, decir que, bueno, esto es una lectura que se hace desde el periódico Nueva Democracia frente a cómo vamos con lo de reforma agraria, que también ha sido una de las grandes banderas y que tiene uno de los déficits más importantes. ¿Querías poner algo ahí? No, que sí, pero en eso es como, pero ahorita para cerrar cierro con eso, ahorita, espérate. Bueno, dale. Entonces va a leer, durante el Congreso del Sistema Nacional de Reforma Agraria, celebrado el pasado 16 de mayo, Petro planteó que hasta la fecha su gobierno había comprado 83.000 hectáreas para la reforma agraria y reconoció que, de seguir a ese mismo ritmo, el Estado tardaría 40 años para cumplir el acuerdo de paz. Y tratando de ser optimista, afirmó que si se hacen los mayores esfuerzos, lo máximo que podría llegar a cumplir durante todo su mandato sería 500.000 hectáreas, que es la meta que se había alcanzado no más para el primer año, en cuyo caso el Estado tardaría 24 años para hacer la reforma agraria. En el Estado como más ideal de las cosas también, ¿no? Y ya, bueno, eso es como una parte que tiene Nueva Democracia a propósito de la reforma agraria. Y pues en el informe pues se hace esta mención a que la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible el artículo del Plan Nacional de Desarrollo que buscaba acelerar las compras de las tierras, prescindiendo de la fase judicial para facilitar el cumplimiento de los compromisos de la reforma rural, que tiene que ver con el acuerdo final también, y crea un obstáculo adicional para su implementación. Es decir, que vemos ahí como pues los poderes también del Estado se mueven para bloquear una de las cosas más importantes, que entendemos que gran parte del conflicto tiene que ver con el acceso a la tierra, y sigue siendo una de las mayores trabas para las transformaciones, lo cual quiere decir que también como movimiento social y como organizaciones es uno de los temas a los que le debemos poner mayor ojo, exigibilidad, lucha y demás. Sí, yo quería cerrar diciendo que este informe pues es un esfuerzo por lograr entender qué está pasando con el Estado, es decir, y con el ejercicio del gobierno actual. Y allí también identificar que hay claros oscuros, o sea, hay reflexiones y hay unos análisis donde se dice, se han hecho algunas cosas interesantes y yo quisiera resaltar esas cosas interesantes. Entonces, por ejemplo, bueno, el Plan Nacional de Desarrollo, como tú lo dices, ya en sí mismo es un gran avance en la garantía de los derechos humanos, pero también, por ejemplo, el Acuerdo de Escazú, que se logró, por ejemplo, en este gobierno se logró que a la población campesina se le reconociera y se le diera el estatus, ¿cierto? Por ejemplo, la reforma
a la política de drogas, por ejemplo, la reforma pensional, digamos, allí hay unos avances, por ejemplo, el de haber subido a los adultos mayores la mensualidad de Colombia Mayor. Entonces, digamos que allí hay unos avances y también creo que este gobierno también tiene unas cifras, por ejemplo, en reducción de la pobreza, o por lo menos de que no aumentara la pobreza, y eso ya es digamos, un gran logro. Pero también, claro, presenta todo esto que dijimos de crisis humanitaria. Entonces, digamos que es lograr entender que es un gobierno que está en un contexto muy complejo, que no solamente este gobierno tiene, digamos, la potestad de garantizar todos los derechos humanos. Eso no quiere decir que se le quiten responsabilidades, no es un informe que quita responsabilidades, sino que es un intento, sí, de comprender esta maraña, porque además con este gobierno, como ningún otro, hemos tenido una movilidad de reformas en el Congreso. No, eso ahí todos los días hay reformas, y uno no entiende cuál es cuál. Entonces pasamos de reforma a la salud, reforma pensional, reforma laboral. Entonces entender eso, qué es lo que nos está pasando. Y yo creo que si queremos tener una mirada crítica, reflexiva, sobre el acontecer de este gobierno, pues invitadísimos a leer el informe. Algunos dirán, este informe es demasiado, ¿cómo es? Petrista. Otros dirán, este informe es como es que es de oposición, ¿o qué? No, es un informe que intenta desde miradas especialistas, y no hablo de especialistas porque lo hicieron los académicos, no, especialistas de personas, de comunidades, de procesos organizativos que han estado andando los temas, por ejemplo, el tema pensional, el tema de salud, el tema ambiental. Hay organizaciones que llevan muchísimos años trabajando estos temas. Entonces a eso me refiero, que como que son digamos, los más idóneos para lograr entrever qué es lo que está pasando. Entonces allí hay de todo, allí hay cosas, hay claros oscuros, digámoslo. Gracias, Karen, nuevamente por sacar el tiempito para acompañarnos a hablar de este informe. Ahí también estaremos pendientes del camello de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. Y bueno, esto es Radio Bacana, la emisora virtual de la Corporación para el Desarrollo Regional. No olviden que pueden escuchar la repetición mañana sábado y el domingo, y a partir de la próxima semana ya en YouTube, y pueden también escuchar los podcasts en Spotify de Radio Bacana. Gracias por escucharnos, y nos vamos a dejar ahí con música porque es viernes y porque necesitamos dejar la moral arriba. Si a la luna llegara un campesino, muy seguro al otro día toparía un nacimiento.